compañeros. En el caso que concierne a la sociedad dominicana, en este momento como en tantos otros, es bueno preguntarse qué cosas nos unen, qué tantas cosas nos dividen, colocan parcelas entre nosotros. Cómo reacciona la sociedad dominicana, obviamente dependiendo de muchos aspectos, a los mismos temas. Durante años, por ejemplo, la delincuencia común, se suponía que no tocaba algunas capas de la sociedad. La delincuencia se quedaba entre el robo a hogares, el atraco en lugares oscuros, en lugares de mala iluminación. La delincuencia de baja estofa, por supuesto. No nos referimos tanto al crimen organizado, que apenas era existente en la época, así como también a la corrupción administrativa y técnica, que son las dos grandes divisiones de la corrupción pública. El tiempo cambia y las sociedades se transforman. La llegada de los distintos fenómenos que se aproximan al narcotráfico transformó el mapa de la delincuencia. Arrojó a las calles, primero, a adictos, sobre todo provenientes de sectores bastante humildes y vulnerables, a tener que buscar por la vía de la delincuencia común abastecerse de las cosas que luego intercambian por dinero para obtener la dosis que necesitan del estupefaciente que consumen y el que son adictos. Este fenómeno se dio en otros países. Estados Unidos lo estudió mucho con el famoso tema de los barrios de la heroína, donde el consumo de esta droga arrojaba a grupos de esos consumidores a otros lugares a delinquir a las calles. En el caso de la República Dominicana es un fenómeno que está ahí, que ha sido muy poco cuantificado, hay que decirlo, en los estudios de ciencias sociales apenas se han ido haciendo esbozos sobre ese sentido, pero está claro que hay un fenómeno, una participación importante en el tema del crimen en ello. ¿Cómo reacciona la sociedad ante eso? Bueno, durante mucho tiempo las élites, los grupos económicos más acomodados, entendían que meterse en un condominio con un seguridad en la puerta, que casi siempre, por cierto, era, como dice mi amigo Alan Pelletier, un inmigrante coisleño, estaba pues al frente de la puerta del residencial, o un seguridad de una de esas compañías que coloca pues un guachimán, un vigilante armado. Y quienes se refugiaban detrás de esas paredes, detrás de otras más altas, a lo mejor entendían que estaban en una burbuja fuera del alcance de la delincuencia. Grave error, la delincuencia terminó invadiendo otros espacios, cambiando las metodologías. Los tiroteos y los atracos llegaron a los ensanches, llegaron a las tranquilas calles, aunque iluminadas, aunque bien asfaltadas, de algunos de los sectores mejor ubicados del país. E incluso consiguieron ir penetrando otras burbujas. Llegaron a los enclaves turísticos y llegaron también a algunos de los enclaves de privilegio que existen en el país. De forma que la preocupación ante la temática de seguridad se convirtió en una verdadera preocupación transversal, preocupándole a todo el que puede ser víctima del atracador en motor, a pie, en vehículo, dentro del hogar, y al final, posiblemente, ante el tema de seguridad, por ejemplo, los dominicanos responden quizás de una manera más al unísono. Es un tema que unifica más criterios que otros. El tema de la frontera, el tema del respeto a las leyes migratorias, la presencia obviamente de una enorme comunidad proveniente de Haití, el país más pobre del hemisferio. ¿Cómo asume la sociedad dominicana ese tema? Bueno, en ese tema no estamos tan unidos. Es un tema que se asume desde extremos de pensamiento, desde quienes entienden desde un punto de vista humanitario que cualquier tipo de acción que vaya en contra, no solo ya de respetar los derechos humanos de esas personas, sino de garantizarles el acceso a las redes públicas de salud, de educación, entre muchísimas otras cosas, que cualquier cosa que pretenda lastimar o disminuir ese tipo de garantías, bueno, te convierte en un miembro del Partido Nacional Socialista, en un camisa parda de Mussolini, y bueno, es un tema incómodo, porque sobre todo si usted lo toca y no tiene otras preocupaciones anteriores, entonces usted es de los malos dominicanos. El otro extremo vincula cualquier tipo de acción humanitaria, de apertura, primero de reconocer que existe una comunidad de dominicanos de origen haitiano, que eso no pasa por la mente de mucha gente, no lo acepta. Incluso hay quien te refiere a la constitución haitiana cuando tú le mencionas ese tema, y yo siempre respondo a eso, que en mi país la constitución que rige es la dominicana, no la haitiana. En mi país rige la constitución dominicana y rige la ley dominicana. Y para bien o para mal hay necesariamente, dada la antigüedad de muchas de esas comunidades, hay una generación de gente que solo ha conocido a la República Dominicana y que solo ha vivido aquí, y a la que no se le puede decir, vete a un país que no conoces y donde nunca has vivido. Entonces, entre este tema hay matices, muchos matices,
que se acercan más, no al justo promedio, porque eso no existe. Por eso siempre he creído que el centrismo que trata de buscar esa idea de estar bien con Dios y con el diablo, y para cómo llamarle objetividad, está errado. Yo creo que hay matices y a algún matiz tendrá que inclinarse la decisión que en algún momento se tome. Algún sector se sentirá ganador, algún sector se sentirá perdedor. Ahora, yo me identifico dentro de los que quiere, como mucho y como poco, que se cumpla la ley, que se cumpla la norma. Una mayor inversión, ¿por qué? Porque el tema de la frontera va más allá del tema de nacionalidad. Es un tema que tiene que ver con seguridad, es un tema que tiene que ver con comercio, es un tema que tiene que ver con el intercambio de bienes y servicios, es un tema que tiene que ver con el Estado de Derecho y es un tema que tiene que ver realmente en cómo lucimos como país a la hora de exigir y como sociedad en general que las normativas se cumplan. No podemos, insisto, como decíamos más temprano, exigir unas que tengan altos estándares y otras que tengan estándares flexibles, como suele predicar una parte muchas veces de la más pretendidamente culta de la población y de los que están en los medios de comunicación, creyendo que ese mensaje les hace más cosmopolita. Y bueno, al final hay una realidad, y es que las naciones existen, las fronteras existen, son las cicatrices de la historia, están ahí por algo y tienen cierta utilidad para las naciones. Este tema de los símbolos patrios es un ejemplo muy curioso, y hoy lo tratábamos en las redes sociales y más temprano, dado que lo colocamos nuestros compañeros, esencialmente la compañera Yulisa Céspedes. Es un tema que particularmente lo tomamos como ejemplo. Es malo que un grupo de ciudadanos exija, se preocupe, muestre lo que hay con lo que tal vez está escrito en nuestra normativa, vea una diferencia y le reclame. No, no hay nada pecaminoso en ello. No tiene por qué verse a esas personas como si fueran fanáticos de una secta religiosa suicida con la que hay que tener cuidado. Ahora, ¿dónde está el problema? Y entiendo a los que probablemente se asombran de tanto celo, de tanto recelo. Insistimos, es el comportamiento consistente de los ciudadanos ante lo que creemos es correcto. Usted solo se desvive y se preocupa por esa política de los símbolos patrios. Algo falta entonces en su discurso, algo falta en su accionar. Si usted, como ocurría por cierto con un político famoso y que fue de los mayores promotores de la sentencia 168-13, pero que luego era un perfecto socio del contubernio político y de la conchupancia de la que somos víctimas. A mí no me valen los patriotas de cartón, a mí no me valen los patriotas de hojalata, me valen los ciudadanos que de manera consistente y orgánica defienden que se haga lo correcto en todos los espacios. Y es allí donde la sociedad dominicana tiene un gran debe. Los más importantes aspectos de su discusión se separan en extremos. Un gran ejemplo de eso, y el más reciente, es que lo ocurrido el pasado día 6 de octubre, mucha gente que de seguro sospecha que algo pasó, de seguro cree que algo ocurrió, la posición que toma al final no es a lo mejor en defensa de su condición de demócrata, sino que la toma diciendo, no, yo no voy a tomar una postura que pueda beneficiar a fulano de tal, en este caso Leonel Fernández, por esto, por aquello, por muchísimos ejemplos que a lo mejor compartimos, porque dicho sea de paso, hay quienes hemos tenido criterios de oposición hacia el partido gobernante que comenzaron precisamente con Leonel Fernández siendo presidente. La discusión sobre el crecimiento económico que nosotros criticamos de Albizu no comienza con Danilo Medina, comienza desde hace muchísimo tiempo estando Leonel Fernández en el poder, porque eso no varió tampoco estando él al frente de la cosa pública. El inexplicable hecho de que cada trimestre hay un crecimiento y luego el poder adquisitivo del dominicano está frisado en cifras todavía de los años 90 en cuanto a los porcentajes y en cuanto a aquello de lo que adquiere, cuánto queda para entonces mejorar su calidad de vida en base a la oferta que el mercado le genera en cuanto a bienes y servicios. Así que en ese sentido, yo creo que como sociedad, este tipo de discusiones tenemos que reconocer que, como dice la palabra, y sé que mucha gente es creyente, muchos no lo son, pero igual la conocen, hay que ser fiel en lo mínimo para ser fiel en lo mucho. Quien no es frugal y austero en lo poco, no lo será en lo mucho. Y esto también, como ciudadanos, es perfectamente el que te engaña la primera, te engaña las elecciones. Muy buen punto. Tenemos que tomar esto al pie de la letra y entender por qué las cosas pequeñas también son importantes, aunque no determinen el todo, y muchas cosas que también se nos han quedado en esas discusiones pequeñas, debe usted también aprender a fijar posiciones, a tener actuaciones correctas, porque si no su discurso quedará hueco y vacío.